estamos charlando nada más y nada menos que con Fernando Spinner, y te voy a presentar de esta manera uno de los grandes directores de cine argentinos. Gracias. Por favor, gracias a vos, gracias a vos. Fernando tiene una obra que es a la misma vez vasta y diversa. Y creo que hasta acá nomás voy a hablar yo, porque te paso la pelota a vos, para que nos cuentes un poco cómo es hacer una película desde que va desde La Boya hasta Regimiento 7 vuelve a casa o Balada para Ucasi y Carabela, en esa enorme diversidad de abordajes que tenés vos del cine, de la forma de encarar esos relatos. No, no hay una película de las tuyas que se parezca a la otra. Y esto es un elogio, ¿no? Y bueno, te paso esa pelota y contanos un poquito vos cómo es hacer cine para Fernando Spinner. Bueno, es una pregunta amplia de la que no tengo una respuesta sencilla, digamos, ¿no? El otro día eh, el otro día estuve unos días pensando qué escribir, ¿no? Para la peña de Quinoa TV y me acordaba de que en una oportunidad, en el año 85, en Roma, a diferencia de todos mis compañeros que se iban de vacaciones, yo me quedaba en Roma porque había conseguido la posibilidad, que era algo que buscaba con ahínco, de trabajar como asistente de dirección en una película que se filmaba en Roma en los meses de julio y agosto, ¿no? Y Roma queda vacía en esos meses, especialmente en agosto, a tal punto que se llama Ferragosto, que es agosto cerrado, que te tenés que comprar comida porque te vas a quedar sin dónde comprarla. Y en esa época, que había una gobernación comunista en Roma y había muchas actividades artísticas, había algo que se llamaba Macencio, que era en el Circo Máximo, que es un gran parque, unas 20 pantallas colocadas de un modo muy inteligente, de manera que cada una era un cine, en donde se pasaban 3 o 4 películas en cada una a lo largo de toda la noche. Y vos podías pasearte y era un lugar de encuentro, un lugar en el que era como ir a una fiesta, pero del cine, ¿no? Y entonces, para responder a tu pregunta, el otro día pensaba, es como si yo hubiera quedado tan tocado por esa experiencia de Macencio, que hubiera querido hacer una programación de Macencio. Todas películas diferentes que se pasaran en el mismo espacio, ¿no? Porque evidentemente no, es una explicación que encuentro divertida para encontrarle una motivación a la cuestión. Y si bien es cierto que yo creo, y de más adolescente pensaba como gran certeza, de que un artista, entre las cuestiones que construyen un artista, estaba en la de no repetirse. Lo cual, a esta altura de mi vida, no creo que sea una verdad absoluta de ningún modo. Hay múltiples maneras de ser artista y todas son válidas en tanto sean genuinas, ¿no? Entonces, bueno, podría encontrar ahí tal vez esa diversidad de géneros y esa variedad de películas diferentes que tuve la suerte y el privilegio de poder hacer. Pero la verdad es que no he sido yo quien ha ido decidiendo eso. Las películas solas se fueron colocando en el lugar de distintos géneros de manera natural y genuina. Y yo me iba encontrando con que cada película iba para ese lado. Así que, bueno, creo que así viene siendo, y a la vez últimamente estoy con ganas de revisitar lugares, porque también, hablando de la tarea del artista, es cierto que cuanto uno más rumia algo, más posibilidades de lanzarse a ese universo tiene. Es como valorar la experiencia, digamos, ¿no? Si uno
ha leído y se ha dedicado toda la vida a leer poesía, bueno, ha adquirido un saber que le permite disfrutar de la poesía y a la vez lanzarse con opiniones y con gustos ya construidos. Por lo tanto, desdigo completamente eso que pensaba de más joven y estoy dispuesto a volver a hacer cosas en terrenos que ya hice. Sin embargo, hay, nomás en lo que vos me decís, dos cosas de las que agarrarse y para pensar. Por un lado, el rumiar. El rumiar, si lo tomamos biológicamente de las vacas, no es otra cosa que el regurgitar de los intestinos para producir algo nuevo. En el caso de la vaca, mierda. En el caso de Spinner, una película, arte, digamos, ¿no? Y yo creo que hay algo más para pensar, que es el enorme, la enorme capacidad que has tenido vos en todos estos años haciendo películas de construir elencos. Porque si hay algo de lo que a primera vista aparece en tus películas es que has trabajado con los actores y con las actrices más deseados y deseadas y más importantes, por lo menos de la Argentina, ¿no? Algunos de los que ya no vamos a volver a ver trabajos, como el caso del Negro Fontova o de Urdapilleta, que lamentablemente se nos fueron temprano y jóvenes, y otros que seguirán dando un montón todavía, ¿no? Como el caso de Puma Goiti o Alejandra Fleischner, por nombrar algunos, no más. Pero siempre armaste preciosos elencos. O sea que a pesar o a partir de esa diversidad, hay de alguna manera un método. ¿Hay un método? ¿Es realmente así o es un devenir? Bueno, si hay un método, voy a intentar develarlo. Ahora voy a pensar en voz alta. Bien. En principio, con respecto a lo que decís de los actores, me gustan mucho las actrices y los actores. Me gustan mucho. Entiendo mucho el proceso de exposición tan poderoso que hacen, porque ellos son el propio instrumento, son ellos mismos, son sus cuerpos, son su voz, son su personalidad, y eso es su instrumento. Y entonces es una situación de tremenda exposición cuando un actor está frente a una escena, frente a un equipo técnico, ni hablar en un teatro con 500 personas mirándolos. Entonces tengo una actitud muy comprensiva de eso que hacen y gracias a que a lo largo de muchos años disfruté mucho de ir a entrenamiento como actor, a poner el cuerpo, lo hice con Alejandro Catalán, con Pompeyo Audibel, con Ricardo Bartiz y con otras personas. Bueno, pude hacer en carne propia, sentir esa angustia de la exposición y la felicidad de haber sido un tonto en toda su dimensión y haber jugado a hacerlo, ¿no? Parafraseando a la película de Lars von Trier, Los Idiotas. Entonces, bueno, en principio establezco con los actores un diálogo en donde por sobre todo jugamos, empezamos el juego leyendo lo que vamos a hacer, opinando sobre eso, poniéndonos en la piel de la historia de esos personajes, y después el juego sigue con elementos y cosas con las que podemos jugar, y por suerte llegamos al set, que es un espacio de mucha neurosis, porque en un set llegás a un lugar en el que hay un montón de gente y hay que hacer un plan que, especialmente en nuestros casos, que somos cineastas independientes, no hay muchas chances de que ese plan no lo podamos cumplir, porque eso nos trastoca todo y no tenemos dinero como para ampliar los tiempos de rodaje. Entonces, tratar en ese espacio que está atravesado por la neurosis, y es una de las características del cine en cualquier lugar del mundo, pero más especialmente en la Argentina, en el cine independiente, tratar de seguir jugando ahí también. Pero obviamente, como ya venimos jugando, ya tenemos una serie de códigos, ya hemos rumiado
un poco todo eso juntos. Y bueno, y como me gustan los actores, trato de convocar a esos que siento que traen un mundo, que tienen una personalidad, que tienen un recorrido, una experiencia y que les gusta jugar. Y a veces también es una prueba, ¿no? Y por eso también cambio, porque me gusta conocer otros actores, otras actrices. Pero yo creo que junto con el guión son lo más importante de una película, lo primero más importante, digamos, ¿no? O sea, a veces he visto películas de las que he disfrutado cuyo máximo hallazgo y certeza y acierto ha sido la elección de la protagonista o del protagonista. Y eso ya es avanzar muchos casilleros para una película, porque esa decisión acertada, por ejemplo, para citar a uno de los actores, de los grandes actores que ya no están con nosotros, voy a nombrarlo a Pablo Cedrón, porque Totalmente. porque creo que en Abayay, que obviamente todos los que la hicimos hemos querido dotarla de cualidades y hemos trabajado y yo creo que tiene muchas cualidades, pero ahí está, junto con el cuento de Antonio Di Benedetto y la adaptación que hicimos con Javier Diment y con Santiago Adida, ahí hay una de las grandes claves de la película, ¿no? Y cito eso porque en ese caso había que elegir un actor que ya trayera algunas verdades que por supuesto toda actriz y todo actor pueden construirlas, pero bueno, si ya las traen, ahí no hay con qué darle. Bien. Entonces ahí creo que fue una decisión acertada, que además fue una decisión que implicó que yo perdiera la posibilidad de hacer una coproducción con España, porque ya tenía un coproductor, fueron 20 años en donde hubo un coproductor italiano que se cayó, unos franceses, fui muchas veces a París a trabajar en el proyecto, que se volvió a caer, después tenía un español y había ya un elenco que era lo que funcionaba con la coproducción, y finalmente yo dije, bueno, no lo hagamos como coproducción porque para mí el protagonista es este y no hay otro que pueda hacer esto. Y me felicito de haber tomado esa decisión porque ha sido fundamental para que Abayay tenga esa potencia, que además se la dan todos los otros actores, la actriz, el arte, la fotografía, la puesta en escena, la puesta de cámara, el sonido, la música, etcétera, 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 todo eso que construye una película, por supuesto. Bien, vale recordar que Pablo Cedrón es Abayay, en una interpretación formidable, en una película absolutamente entrañable, que es la adaptación de un relato de uno de los más grandes escritores que dio este territorio, la Argentina, que es Antonio Di Benedetto, y que, bueno, Fernando tuvo el coraje de adaptarlo, el coraje, la destreza, ¿no? De llevar eso al cine. Además de Pablo Cedrón, está Moro Angileri y un montón, un elenco, por eso esto que te decía, los elencos que armás son impresionantes. Y sí, hay unos actores geniales, está el negro Risi, bueno, Moro está divina en la película, está Impresionante. Luis Embroski, el gran amigo y gran compañero de distintas películas, está Lautaro Delgado, bueno, una gran cantidad de actores que realmente le dan esa solidez de la que vos hablás, ¿no? Aparece tu formación italiana, ¿no? También en esta película. Hay algo del spaghetti western que aparece, aflora un poquito, ¿no? Por Por supuesto. supuesto. Para mí, Se mezcla. Sergio Leone ha sido una influencia, como también lo ha sido Sam Peckinpah un poco en esta película, y también Impresionante. en su violencia excedida, desmedida, y también lo ha sido Glauber Rocha, que es el representante
de uno de los grandes del gran cine latinoamericano, Dios y Diablo en la Tierra del Sol. Creo que hay una conjunción ahí de cosas. Yo hablaba de la violencia de Peckinpah porque nosotros pensamos mucho en eso y queríamos que la violencia de la película fuera una violencia que le doliera al espectador, porque la película reflexiona sobre la violencia, es por sobre todo el tema de la película, que Claramente. no es un tema menor, porque toda nuestra historia está atravesada de una tremenda violencia, y porque además la violencia del protagonista lo lleva a transformarse en ese asesino desmesurado que es, y de golpe se reconoce y siente culpa, ¿no? Que es el hallazgo del cuento que está en el corazón del cuento de Antonio Di Benedetto, ¿no? Claramente. Es impresionante, ¿no? En un minuto recién nombraste a Glauber Rocha, a Sam Peckinpah, al Sergio Spaghetti Leone. Western, bueno, por supuesto a Antonio Di Benedetto, a todo esto que nos conforma de alguna manera a nosotros como argentinos, pero como latinoamericanos, una violencia que impacta en la vocación de liberación y a la misma vez en la vocación de sometimiento, que eso también choca en Avallay, y todo ese relato que vos hacés vivir y fluir en Avallay, está bien, tomado y adaptado de la novela de Di Benedetto, pero esa historia creo que condensa un poco lo que estamos queriendo contar a partir de Quinoa TV. Es una historia profundamente latinoamericana, influida, tocada por montones de distintas cosas que nos van afectando, pero profundamente nuestra. Bueno, estamos súper contentos de tener tu trabajo en Quinoa TV, de poder mostrarlo, de que pueda ser parte de esto. Y bueno, para seguir dándole marcha a esta charla, a este vivo, hay otra cosa que a mí me impacta de tu trabajo, que es el uso de la tecnología. Vos te nutrís de la tecnología y le das forma y le das un uso que es único o es particular de alguna manera, ¿no? Nadie había hecho La Sonámbula o Adiós querida Luna y meter tecnologías que uno espera ver en el cine mainstream, por llamarlo de alguna manera, y verlo en el cine que tenemos aquí a disposición nuestra, que es el cine que hacemos nosotros, digamos, ¿no? Bueno, contame un poco cómo es ese uso de la tecnología, cómo vivís vos la tecnología. Bueno, yo creo que un director, además de estas decisiones acertadas o no que va tomando en el camino de la construcción de una película, con lo que cuenta es con herramientas para articular un relato, digamos, ¿no? Y en la medida que esas herramientas están al alcance de la mano, en el sentido de que herramientas es un traveling, herramienta es un teleobjetivo, herramienta es un primerísimo primer plano, o un texto en off, o una larga lista que podría enunciar y que los que estamos acá podríamos sumar. Por lo tanto, también es una herramienta un dron, también es una herramienta una grúa. No forzosamente eso habla de una superproducción. Y a la vez creo que hay un regodeo a veces en lo que uno llama el cine pobre. El cine independiente es pobre siempre. Hay un camino que es declararlo y ampararse en eso, que es un camino válido, pero uno también puede hacer una película acotada. Por ejemplo, Abayay es una película de bajo presupuesto, hecha con un grupo de amigos muy sólido, en 6 semanas
a 1.300 kilómetros, tratando de utilizar las herramientas con las que contábamos, y entre ellas, por ejemplo, para citar algo que el espectador no ve, Abayá es una película que nosotros filmamos con una red, que es una cámara que en el año 2009, cuando nosotros la filmamos, era la cámara digital top del momento. ¿Por qué hicimos la película? Todavía podríamos haberla hecho en 35 milímetros en el 2009, pero eso implicaba mandar el material virgen, 4 horas hasta San Miguel de Tucumán, un avión hasta Buenos Aires, un equipo de producción que lo recibiera y lo llevara al laboratorio. Para la realidad de la película que nosotros estábamos haciendo, teníamos que saber en un monitorcito que eso que habíamos filmado era lo que estaba allá. Y cuando uno filmaba en 35 milímetros, en película, si el foco estaba bien, si el encuadre era el correcto, si el movimiento de cámara era el indicado, y etcétera, 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 te enterabas cuando lo veías proyectado. Y nosotros no teníamos una producción como para encarar semejante dificultad y darnos cuenta 3 días después de que habíamos estado en una locación que había que rehacer una toma porque no teníamos tiempo. Entonces es como, yo creo que en ese sentido el director independiente es, en general lo es, productor, yo soy productor de mis películas, pero lo es también en la concepción artística de la película. Es decir, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer en este tiempo, en estas condiciones, en este lugar, con este equipo, con este elenco? ¿Y por dónde vamos a llevar la película? Pudiéndola hacer, es parte del análisis de cualquier obra, lo posible, lo que realmente se pueda, porque, entre otras cosas, ser un director de cine es terminarla la película. Si no la terminás, no sos un director de cine. Tenés que llevar el barco a puerto, y es una de las grandes cuestiones. No es que los directores de cine independiente estamos en la cosa creativa, bueno, no, para nada. O sea, sí lo estamos, pero con el puñal en la mano, como para parafrasear a Bayay, y entonces, bueno, y más específicamente en relación a lo que me preguntás de la tecnología, por ejemplo, en La Sonámbula, también fue algo que apareció en el camino, porque apareció la posibilidad de contar con una casa de producción asociada una vez que estábamos ya lanzados en la preproducción, y entonces decidimos hacer una apuesta a visualmente construir una Buenos Aires onírica, visualmente, porque podríamos haber tomado un camino que sería buenísimo también, como lo hace, por ejemplo, Invasión de Hugo Santiago, que es una película de ficción fantástica, más metafísica, con guión de Borges y Bioy Casares, en donde no hay una construcción de un universo en los planos que no existe. Es, con lo que existe, una construcción metafísica a partir de una trama, que es un camino. Es un poco el camino que toma Godard cuando hace Alphaville, por ejemplo, que está en otro planeta, pero te das cuenta de que no hay vida en otros planetas, todavía no la descubrimos. Así que bueno, yo creo que son parte de un camino, herramientas que van apareciendo, y también el deseo de intentar, de experimentar cosas nuevas, ¿no? Sin lugar a dudas, en tu obra aparece todo eso, ¿no? Y lo interesante es que aparece todo eso desde, como vos decías, un cineasta independiente, argentino, situado desde Buenos Aires, haciendo películas tan locas como La Sonámbula, o como Bayay, como Adiós querida Luna, o como La Boya, ¿por qué no? Creo que en esa cuestión absolutamente diversa que tenés en tu método de encarar la cinematografía, aparecen de todo tipo de películas. Recién nombrabas a Invasión de Hugo Santiago,
que yo no lo había pensado como una referencia para la sonámbula. Y cuando vos lo dijiste, digo, mirá, total. Y nada, una anécdota, esto que cuento es solamente una postilla al pie. Eh, yo vi Invasión, debe ser como 40 años, en la sala de Lugones, y el día que la vi, equivocaron los rollos. Yo estaba en esa sala, Vos estabas en esa sala. yo estaba ahí. También la vi con los rollos invertidos. Con los rollos invertidos, o la pasaban siempre mal, que también puede ser. Puede ser. Entonces, y yo la vi vos también, evidentemente, con el orden cambiado, que capaz que la mejoró, andás a ver, porque es imposible. Lo mismo pensé cuando la vi. Yo me acuerdo que la vi y decir, yo miraba, esta locura me supera por completo, y yo no sé si la visualización en orden no me hubiera dado el mismo resultado, digamos, ¿no? Sí, 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 totalmente, totalmente. Yo después volví a verla años después, la disfruté mucho, pero no podría compararla porque esa primera experiencia siempre es única, ¿no? Totalmente. Bueno, qué más podemos decir sobre tu trabajo, Fernando? Eh, pa- Bueno, para, cosas que quedaron así flotando estímulos que vos me tiraste. El método. el método. El método es, a mi gusto, bueno, yo un poco dije jugar, pero después creo que seriamente me gusta trabajar con las personas con las que trabajo, me gusta que realmente haya un proceso de reflexión. No poseo un gran saber en el umbral de cada proyecto, apenas tengo algunas ideas, algunas convicciones creadas a lo largo del tiempo, porque siempre me lleva mucho tiempo hacer una película y ese tiempo me, lo agradezco porque voy construyendo una convicción que en definitiva es lo fundamental para poder lanzarse a hacer una película, pero después estoy dispuesto a descubrir y la gente con la que yo trabajo, que a lo largo del tiempo ya son amigos, con los que hemos repetido películas, y son muchos y no me voy a poner a nombrarlos ahora porque me da miedo de no nombrar a alguno, Claro. pero con eso realmente nos lanzamos a un descubrir, a que las ideas circulen, a que la reflexión nos lleve a algún lugar, y ese es el proceso de construcción de la película previo al rodaje. Si en ese proceso hubo esos descubrimientos y más convicciones construidas y cosas que encontramos, y hubo trabajo con los actores, con el equipo, y acordamos los planes y lo que íbamos a hacer, en ese contexto todavía podemos buscar más, aún en la neurosis de tener que cumplir los planes. Todavía podemos probar más, todavía hay algo que no encontramos y confiemos y estemos atentos y preparados para que el azar nos agarre dispuestos a sumarlo, dispuestos a incorporar eso que va a aparecer y que tal vez enriquezca la película o sean más elementos que vayan enriqueciéndola, porque una película, además de esas grandes decisiones, es la suma de un montón de detalles. Totalmente. Cuando uno está dispuesto y entiende que el azar juega un rol en un rodaje, entonces muchas veces, debo decir, en todas mis películas siempre han aparecido cosas que hemos tenido el tino de decir, esto está bien, agarrémoslo y metámoslo adentro, porque esto realmente está bien y aquello otro también y aquello otro también y todo eso va construyendo un todo. Me agarro de otra de las cosas que me tiraste para profundizar un poquito más cuando dijiste la boya. Y yo coincido con vos en el riesgo de la boya. Para mí, desde el primer momento que empezamos a pensar con Aníbal Saldívar en la posibilidad de hacer una película con esas vivencias reales que nos atravesaban,
vi el riesgo que había ahí, la exposición, el riesgo de hablar de mí, el riesgo de eso cuando uno va de viaje y después vuelve y le muestra las fotos a los amigos, y bueno, para los amigos no tiene un valor, el valor que tiene para uno, que tuvo esa vivencia, y que esto estaba en esa línea, porque son cosas de mi vida. Por eso realmente fue un proceso hermoso, el de la construcción de la boya, hasta la última decisión que tomamos, en donde las cosas se van construyendo. Es como algo un poco zen, en el sentido de, con la realidad, ir construyendo, dejar las puertas abiertas, estar dispuesto a cambiar, estar atento, pensar en lo que uno hace. Yo en mis experiencias como docente descubrí algo que siempre le trato de transmitir a los alumnos de cine, ¿no? Docentes de cine, que es que muchas veces los directores tenemos una idea, filmamos y después creemos que eso que hicimos es la idea que teníamos. Y seguimos viendo ahí algo que no está. Y nos perdemos de ver lo que está de verdad. Y es una cosa en la que yo como docente siempre insisto, porque poder ver el verdadero potencial de un material te puede permitir llevarlo a su máxima dimensión. Entonces, bueno, poder ver, a mí me pasa todo el tiempo, estoy así, estoy buscando la taza, no está la taza, me levanto, busco acá, busco allá, vuelvo y estaba la taza, y no la vi. ¿Cómo no la vi? Me digo, qué bárbaro, ¿no? Qué increíble la subjetividad de la mirada, cómo estamos atravesados por nuestra historia, por nuestros prejuicios, por tantas cosas que, bueno, y efectivamente, como dice acá Rollo Quien, la película termina en el espectador. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, y eso es en La Boya, fue una experiencia extraordinaria, porque La Boya, siendo una película pequeñita, independiente, intimista, estuvo 7 meses en el Malva, la pasamos aquí en el bosque, digo aquí porque estoy en Villa Gesell ahora, la pasamos en el bosque de Villa Gesell, acá a 2 cuadras de donde estoy yo, 2 veranos seguidos, y fuimos a conversar con la gente. Y fue para mí una experiencia de crecimiento como director que no había tenido antes, porque es una película que produce en el espectador el deseo de expresarse. A tal punto que cuando terminábamos las charlas, decíamos, bueno, ¿alguien quiere expresar algo? Y una vez una chica se levantó, vino, agarró el micrófono y se puso a cantar. Y cantó unas cosas casi sin letra, hermoso era. Y después me dio el coso y se fue. Bueno, eso fue como una demostración de lo que la película genera. Deseo de expresarse. Y eso está en el origen de la intención de la película. Porque para mí la intención de la película siempre fue: todos podemos trascender a través de la expresión artística. Eso fue mi bandera interna. Y evidentemente eso terminó trasladándose al espectador y generando una profunda identificación, porque hay varios temas que son universales: el padre, el legado, el mar, la amistad, pero también un deseo de expresarse, lo cual es hermoso para mí porque era mi intención. Yo de La Boya me llevé 3 cosas. Me llevé el mar, creo que el mar es, creo yo para mí, que el mar es lo más universal. El mar, la amistad y la poesía. Creo que esas 3 cosas hacen que la película sea legible para todo el mundo y a la misma vez entrañable. Sea una película que uno quisiera estar ahí adentro, quisiera transitar esa historia, digamos, ¿no? La Boya, aparte, hay algo, una palabra que vos no usaste. Creo que es el único documental que hiciste, ¿verdad? Hice otros documentales más puros, porque creo que La Boya está en la frontera, está ahí en el borde entre el documental, la ficción, el ensayo, Va está hacia una ahí vanguardia que se puede llamar siempre documental, digamos, ¿no? totalmente, totalmente. Hice otros documentales más puros, hice un documental sobre Monseñor Angelelli, obispo de La Rioja, Está bien. asesinado
durante la dictadura. Hice un documental sobre el asado con mi amigo Javier Diment. Hice un documental sobre los pioneros de Villa Gesell junto con Aníbal Saldívar. Así que bueno, tuve algunas oportunidades de incursionar en ese género, pero nunca algo tan autoral como ha sido la boya, ¿no? Bueno, no nos gusta extendernos demasiado, porque después esto queda grabado, queda a disposición en las redes de Quinoa TV y casi que tenemos la voluntad de que sea como una biblioteca de relatos para ir encontrando experiencias y voces de distintas realizadoras y realizadores latinoamericanos. Así que te propongo que hasta aquí lleguemos, a no ser que quieras contarnos algo más. Quizá, si hay algo de lo que no hablamos, es de una película tuya que a mí me encanta, que es Regimiento 7 vuelve a casa. Digo que a mí me encanta porque, bueno, Malvinas es un tema que a mí personalmente me conmueve, todo Malvinas siempre me convoca, es algo que me gusta estudiarlo. Y vi en esa película que dura 10 minutos, 8. 8 menos de 10 minutos, una mirada que yo no había visto en el cine, por lo menos, y que sea quizá la que, la que más me gritaba, la que más me pedía, digamos, yo tenía 12 años cuando fue la guerra de Malvinas, y sin embargo ahora que tengo 50 y pico, es una historia que me sigue permanentemente, me convoca, y en ese corto de 8 minutos nada más hay condensada toda una vivencia, todo un vivir de esa historia que es muy potente. Te lo tengo que decir. Y te hablo de este corto y no del otro, por lo menos del otro que está en Quinoa TV, que es Balada para un Kaiser Carabela, que está nada más y nada menos que el Flaco Spinetta, ¿no? Pero este corto, Regimiento 7 vuelve a casa, me tocó personalmente. Y supongo que a cualquiera que lo vea, por lo menos desde la Argentina, va a atravesar esa sensación, una mirada distinta, ¿no? Me gusta lo que decís, yo también es un corto que quiero mucho. Esto fue una convocatoria de lo que en ese momento era la Secretaría de Cultura, convocaron a 20 directores argentinos y 10 latinoamericanos, con una consigna muy acotada, que era 8 minutos. Y un día de rodaje, porque el presupuesto... Y yo creo que me da mucho orgullo ese corto porque, primero que nada, con mi sobrino, Federico, que es investigador y periodista, estuvimos un año investigando el tema. O sea, yo lo tomé con mucha seriedad. Para mí era algo que no era, bueno, un laburito, ¿no? Para mí, o sea, esos conceptos que vos tenés de Malvinas también los tengo yo. Y entonces buscamos historias verídicas, nos empapamos de Malvinas, y Se nota. después, y después yo tenía una intención. Yo quería hacer algo profundamente antibélico. Quería darle una patada al espectador, ahí donde duele más, y decirle guerra nunca, guerra jamás, nunca, de ningún modo. La guerra es el horror, la guerra es el horror siempre. Porque bueno, recuerdo películas de la Primera Guerra en que iban a la guerra, como iban nuestros soldados, cantando, arengados, al horror, iban al horror. La guerra es uno de los más tremendos inventos del capitalismo y de la sociedad y de nuestra historia, digamos, y de la humanidad, es el lado más oscuro. Entonces no quería tentarme con ningún aspecto chauvinista, porque por supuesto que las Malvinas son argentinas y la recuperación de un territorio argentino merece dejarse claro, así tiene que ser, eso es territorio argentino. Pero la guerra es otra cosa. Y obviamente que esa guerra fue lo sabemos todos a esta altura de los años,
fue un manotazo de ahogado de la dictadura, a ver si podían perpetuarse de algún modo, con lo único que saben, que ni siquiera lo sabían bien, demostrando un nivel de ignorancia y de desprecio por la humanidad, porque mandaron chicos en zapatillas. Entonces, ahí, ahí está lo que yo decía antes. Yo tenía una convicción de lo que quería contar. Sabía que quería hacer eso, y quería transmitir el dolor de un aspecto muy tremendo, que es quienes volvieron de ese horror vivo, después se mataron, una gran cantidad. Y también eso estaba al borde del golpe bajo para contarlo. Entonces había que encontrar una manera, que es esta manera un poco onírica, un poco fantástica que encontramos. Y después una anécdota muy divertida, porque ya que estoy hablando de esto, me parece que es lindo compartir esto con la gente. Teníamos que rodarlo en un día, y era la época en que era una cosa escrita para suceder en el subterráneo. Y era la época en que el subterráneo estaba pasando de Nación a Ciudad de Buenos Aires, y todavía no era de ninguno de los dos, por lo tanto nadie te podía autorizar, no había quien pudiera autorizar a filmar. Y ya estábamos con los tiempos muy jugados, no podíamos trasladarlo a otro lugar, y lo que hicimos fue, armamos como una puesta en escena en donde unos actores subían y hacían una performance teatral, y unos turistas, que éramos nosotros, yo era el turista italiano, lo rodábamos. Entonces, los ensayos los hacíamos con el equipo, y íbamos en un vagón hacia la terminal, y cuando llegaba ese mismo tren volvía, entonces invertíamos todo, porque ahora era para el otro lado, Claro, y seguíamos rodando. Y era tal la convicción con lo que lo estábamos haciendo y el nivel de certeza que esos ensayos nos dieron, que hubo un par de momentos que subieron policías y subió guardia del subte, y era tan poderosa la convicción que teníamos, que a nadie se le podía ocurrir que no teníamos autorización para hacerlo. Por lo tanto, nadie nos dijo nada, porque estábamos completamente, incluso hasta los actores tenían música. La base de la música que después compuso mi hija, Natalia Spinner, para la peli, unos primeros esbozos lo tirábamos ahí como parte de porque después hubo que doblarlo, porque obviamente estábamos en el subte y sabíamos que había que doblarlo, por lo tanto nos permitimos usar esa herramienta. Así que también fue muy divertida esa jornada de un domingo que rodamos en el subte A, de la manera en que podíamos, ¿no? Bien, Fernando, mil gracias. Bueno, gracias a ustedes. Me motivaron mucho. Agradezco que me hayan motivado para escribir lo que les mandé y que publicaron, porque me reconectó con mi propia historia y porque disfruté de hacerlo. Así que gracias a ustedes por convocarme, por armar esta peña, por estar llevando adelante esta tarea de darle lugar y valor al cine latinoamericano. Y bueno, y felicitaciones a vos, que sos un capo que llevas adelante tus empresas con una potencia increíble. No, el capo sos vos, yo soy nada más que está del otro lado. No, gracias. Realmente es un placer para nosotros tener tu trabajo o parte de tu trabajo en esto que es Quinoa TV. A todos y a todas los que están escuchando, lean la nota o el artículo que escribió Fernando para la bitácora, porque es una maravilla. Y vean las películas, básicamente, que de eso se trata. Mil gracias, te agradezco muchísimo. Gracias a vos, un abrazo para todos. Gracias a todos los que estuvieron participando.